Hola, buenas tardes, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo número 4 y les vamos a exponer la norma oficial mexicana 253 SSA1 2012 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Mi equipo está conformado por Gutiérrez Brito Víctor Uriel, Hernández Mendoza Ángel Josael, Ibarra Gutiérrez Byron Daniel, López Cardoso María del Rocío, Valdés Mesa Laura Patricia y su servidora Gutiérrez Núñez Alison Yamile. Bien, primero vamos a hablar del objetivo. El objetivo de esta norma es establecer las actividades, criterios, estrategias y técnicas en relación de la disposición de sangre humana con fines terapéuticos. Vamos a ver las disposiciones generales, que es garantizar autosuficiencia, cobertura universal y seguridad de la sangre y sus componentes. En esta norma es importante el promover. Por eso vamos a decir que la donación es voluntaria, no remunerada y regular como una fuente segura de obtención de sangre y componentes sanguíneos. Implementar técnicas de laboratorio con mayor sensibilidad y especificidad. Fomentar el uso adecuado y racionar los productos sanguíneos. También vamos a hablar del banco de sangre. El banco de sangre es la unidad operativa responsable de la disposición de productos sanguíneos, es decir, es el que hace la recolección, el análisis, el procesamiento, el almacenamiento y, como decía aquí, la distribución de la sangre a sus componentes. Y bueno, el banco de sangre debe contar con un diseño acorde a las funciones que desempeña, que exista privacidad para los donantes, que facilite el orden y limpieza en las áreas de trabajo. Debe contar con instrumentos, materiales e insumos necesarios para el desarrollo de las funciones a realizar y, por supuesto, contar con el personal capacitado. Ahora vamos a centrarnos en el donante, en la selección del donante. Como dice aquí, requisitos. Son aquellos requisitos que necesitamos para poder ser un candidato. Así como la letra A. Requisitos mínimos previos. Ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. B. Identificación del donante. C. Evaluación clínica. D. Evaluación de laboratorio. E. Autoexclusión del donante. Y F. Exclusión por terceros. Vamos con el primero, que son requisitos mínimos previos. Y bueno, como punto número 1 es el ayuno mínimo de 4 horas. Este ayuno debe de evitar todo alimento con grasas saturadas. Esto es durante las 24 horas antes de la donación de sangre. Durante las 4 horas de ayuno solo puedes ingerir jugos o frutas. En caso de frutas, que no sea plátano, mamey y aguacate. ¿Por qué? Porque el plátano y el mamey son muy dulces y en cambio el aguacate tiene grasa. Entonces, al ingerir un jugo natural, bueno, pues este nos proporciona vitaminas A, B, C, D, E y K, minerales y potasio. En cambio, la fruta nos proporciona fibra. El siguiente punto es no haber estado enfermo de gripe, tos, diarrea o infección dental en los últimos 14 días. No haberse practicado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses. No haber sido operado en los últimos 6 meses. No haberse vacunado en los últimos 30 días. No haber ingerido bebidas alcohólicas en 72 horas previas a la donación de sangre. Ahora vamos con la identificación del paciente, que es comprobar su identidad con una identificación oficial en original y con fotografía. La identificación del donante se hará antes de extraer la sangre. Aquí vienen más o menos los correctos. Medicamento correcto, paciente correcto, dosis correcta, vía correcta, hora correcta, registro correcto. Hay que identificar quién es nuestro paciente para saber a quién vamos a extraerle la sangre. ¿Sale? Bien, ahora vamos con la evaluación clínica del donante. Pero en sí, ¿en qué consiste? Bueno, pues es el análisis de las condiciones médicas pasadas y presentes de nuestro donante. Así nosotros nos estamos asegurando de que no podría haber un riesgo, como por lo tanto para el donante como para el receptor. La evaluación
la deberá efectuar metódica y cuidadosamente empleando un lenguaje comprensible para los candidatos a donar. La evaluación clínica de los donantes deberá hacerse cada vez que alguien done sangre. Continuamos con los motivos de exclusión indefinida. Son aquellas personas que requieren algo para poder donar o son aquellas personas que tienen algo que no les permite donar. Por ejemplo, personas que no tienen uso pleno de sus facultades mentales, menores de 18 años y mayores de 65 años de edad, personas que pesen menos de 50 kilogramos, personas que tengan frecuencia cardíaca igual o menor a 50 latidos por minuto, temperatura axilar en 37 grados centígrados, con tensión arterial de 180 a 100. Continuamos con los motivos de exclusión permanente. Son aquellas personas que por ninguna razón pueden donar sangre por alguna de estas enfermedades, que son virus de inmunodeficiencia humana, es decir, VIH, hepatitis B o C, usuarios de drogas permanentes, tripanosomiasis americana, malaria, meningitis y encefalitis, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, padecimientos renales, diabetes y problemas con la coagulación. Después de nos vamos con motivos de exclusión temporal. Como su nombre lo dice, exclusión temporal, solamente por una cierta fecha. La exclusión temporal será por lo menos 12 meses después de la exposición al riesgo. Como abajo vemos las imágenes, hay un embarazo. Si después de este embarazo tú gustas donar sangre, perfecto, hay que esperarte 12 meses y entonces ya podrás donar sangre. Después sigue la autoexclusión del donante. El donante deberá responder si considera apta su sangre para las transfusiones. Esto permitirá y facilitará que la persona que ya hubiese proporcionado su sangre o componente sanguíneo se autoexcluya si es necesario. Finalmente, la exclusión por terceros. Se deberá dar destino final a las unidades de sangre y componentes sanguíneos cuando un tercero notifique al banco de sangre que el donante tiene un estilo de vida que lo pone en riesgo. Ejemplo, yo tengo un amigo que fue a donar sangre y ese amigo a la semana se pone mal. Entonces yo, como tercero, voy al banco de sangre y digo que mi amigo se enfermó. De esta manera a los del banco de sangre les das una advertencia de que la sangre que ellos tienen podría estar contaminada. Y esta se manda a destino final. No crean que es una película. Destino final se refiere a donde mandan todos los desechos. Y esto lo mencionan en la norma 087 que más adelante vamos a mencionar. Hemoderivados. Los hemoderivados es todo aquel tejido que se deriva o se separa de la sangre. En ellos podemos encontrar sangre total. Es el producto que resulta de la adición de 63 mililitros de solución a los 450 mililitros de sangre obtenida. Eritrocitos, glóbulos rojos. Están separados del plasma y de otros componentes celulares. Son utilizados para tratar la anemia severa. Plaquetas, trombocitos. Son aquellas partículas similares a las células en la sangre que ayudan a formar coágulos. Plasma, componente líquido de la sangre que contiene muchas proteínas y factores de coagulación. Crioprecipitados. Cuando el plasma fresco congelado se descongela, se forman grumos de plasma líquido. A estos se les denomina crioprecipitados. Crio por frío. Glóbulos blancos o leucocitos. Estos son parte del sistema inmune, ya que ayudan a combatir infecciones. Estos se transfunden en personas que tienen a menudo problemas de infecciones o no funcionan normalmente los glóbulos blancos. Determinaciones analíticas previas a la donación de sangre. Se evalúa la hemoglobina y el hematocrito según sexo y residencia sobre el nivel del mar. Esto es según a la altura que tienen sobre el nivel del mar. Estos valores
nos auguran si el candidato es apto para donar o no lo es. De esta forma podrá ser discriminado. Como podemos observar en la tabla, si el candidato se encuentra en una altitud del mar de 0 a 1500 metros, se le denominará o se podrán evaluar la hemoglobina de esta manera. La hemoglobina menor a 135 gramos sobre litro y el hematocrito menor a 45% si es hombre. En caso de las mujeres, la hemoglobina menor a 125 gramos sobre litro y el hematocrito menor a 38%. Con estos criterios podemos ver la exclusión o diferimiento de ciertos donadores. Pruebas previas a la donación de componentes sanguíneos por aféresis. Primero, ¿qué es aféresis? La aféresis es un procedimiento en el cual se extrae sangre y se separa a través de un mecanismo, y el resto de la sangre se le devuelve a su donante. En la siguiente tabla podemos observar el motivo de exclusión por aféresis. Podemos observar la unidad a recolectarse. En esta tabla podemos ver que son eritrocitos en bolsa única. Los criterios de exclusión o deferimiento conforme a los resultados de la prueba de laboratorio son los mismos que vimos en la tabla anterior. Hemoglobina y el hematocrito. Se manejarán los mismos valores que vimos en la tabla anterior. Estos análisis siempre se van a hacer antes de cada extracción para poder saber si el donante es apto o no. Compartimiento de equipo. Después de ser extraídos los hemoderivados, el banco de sangre se encarga de su almacenamiento y para ello requiere los distintos compartimientos, los cuales se clasifican de la siguiente manera. Unidades no procesadas o aún no estudiadas. Unidades o mezclas procesadas y estudiadas. Unidades o mezclas seleccionadas para determinados pacientes. Unidades o mezclas destinadas para uso autólogo. Unidades o mezclas para su destino final. Muestras sanguíneas y, en su caso, reactivos. Hay que tener en cuenta que el banco de sangre se encarga de los compartimientos y equipos porque estos no pueden ser mezclados y mucho menos confundidos. Los compartimientos de refrigeradores o cámaras de uso exclusivo son de uso exclusivo para la conservación de hemoderivados. Queda prohibido introducir otro tipo de objeto en ellos, mucho menos alimentos, bebidas y materiales contaminantes. Los componentes sanguíneos aún no estudiados deben mantenerse bajo estricta custodia, separados del resto, para evitar confusiones y contaminaciones. Técnica y procedimiento. Para la extracción de sangre se debe de tener condiciones adecuadas de acceso, una vía permeable, iluminación, ventilación, temperatura, higiene y seguridad. El personal que realice la flebotomía deberá utilizar el equipo adecuado para dicho procedimiento. Deberá usar bata de laboratorio, cubreboca y guantes. La extracción se realizará en lugares cerrados. La extracción deberá de hacerse empleando métodos antisépticos con yodo o clorexidina. El yodo se utilizará en todos los casos. La clorexidina será si en este caso algunos pacientes son alérgicos al yodo. Se realizarán áreas cutáneas carentes de lesiones. En caso de punción fallida, no debe intentarse de nuevo con el mismo equipo. Esto se realizará siempre y cuando se emplee un equipo nuevo. Etiquetado de la bolsa. El etiquetado de la bolsa deberá contener nombre del banco de sangre, el nombre del componente sanguíneo, identificación numérica o alfanumérica exclusiva de la unidad, nombre de la solución anticoagulante o, en su caso, el nombre y volumen de la solución aditiva, fecha de la extracción, hora de inicio y de término de la recolección, volumen de la unidad, el rango de la temperatura en que debe conservarse y antes de realizar cualquier procedimiento, lo que se debe de identificar es que los datos del paciente coincidan con los datos identificados en las bolsas o equipos colectores,
que el equipo se encuentre dentro de su periodo de vigencia, que no carezca de daños, rupturas o cambios de coloración. Si es así, se tendrá que cambiar por un equipo nuevo y se tendrá que ver el folio con anticipación. Durante el llenado de una unidad de sangre, deberá favorecerse a la agitación de la bolsa con movimientos de balanceo, aproximadamente cada 45 segundos. La cantidad máxima para donar sangre es de 450 mililitros. No deberá de excederse del 10.5 mililitros por kilo de peso corporal. El tiempo de llenado de una unidad es de 8 a 12 minutos. Donación por aféresis. Por este método se pueden donar plaquetas, plasma y eritrocitos. A estos se les van a conocer como plaquetoféresis, plasmaféresis y eritroféresis. El tiempo de espera para poder volver a donar por este método depende del hematocrito donado. Por ejemplo, plaquetoféresis. Se puede donar plaquetas cada 2 semanas. Plasmaféresis. Se puede donar plasma cada 2 semanas. Después de donar plasma, puedes donar sangre total si han pasado 48 horas. Eritroféresis. Se puede donar glóbulos rojos cada 6 meses. Después de donar glóbulos rojos, puedes donar sangre total si han pasado mínimo 6 meses. A continuación, yo les voy a hablar sobre unidades de sangre total y concentrados de eritrocitos. Como pueden ver en la tabla, se encuentra unidad, anticoagulante o solución que contiene vigencia máxima y temperatura de conservación. Hay dos sistemas, el cerrado y el abierto. El que vamos a ver primero es el cerrado. Sangre y concentrados de eritrocitos. Sus anticoagulantes o solución que contienen son dos. El primero, CPDA, que significa citrato fosfato dextrosa adenina, que como lo dije es una solución anticoagulante. Eso significa que impide la coagulación y preserva la sangre. Su vigencia máxima es de 35 días a partir de la extracción y su temperatura de conservación es de 2 grados centígrados a 6 grados centígrados. El segundo anticoagulante o solución que contiene es el CPD con solución aditiva. ¿Qué es el CPD? El CPD es citrato fosfato dextrosa. Y la adición aditiva es formulada específicamente para mantener las propiedades beneficiosas de los componentes celulares durante su conservación. La temperatura en la que debe conservarse es de 2 grados centígrados a 6 grados centígrados, igual que la primera. Ahora, el sistema abierto, sangre y concentrados de eritrocitos. Su anticoagulante o solución que contiene es CPDA y CPD con solución aditiva. En este lo marca como uno mismo, a diferencia del primero, que como pueden ver, pues es el mismo. La vigencia máxima es mínima, ya que hay dos. La primera es de 24 horas a partir de la apertura del sistema y la segunda es de 6 horas a partir de la apertura del sistema. Al igual, la temperatura en estas no es la misma. En el primero, que dura solamente 24 horas después, su temperatura de conservación es de 2 grados centígrados a 6 grados centígrados, mientras que si dura de 6 horas es de 6 grados centígrados a 10 grados centígrados. Bien, ahora reunir el 100% de las unidades de sangre total probadas. Vamos a hablar sobre su parámetro, su especificación y cantidad de unidades. El primer parámetro del que vamos a hablar va a ser el volumen. Su especificación es que sea de 450 mililitros, ya sea más o menos el 10% incluyendo al anticoagulante. La cantidad de unidades es el 1% o 4 unidades al mes, dependiendo lo que sea mayor. Si el 1% son 2 unidades, le ponemos las 4 unidades. Y si el 1% son 8 unidades, le ponemos las 8 unidades. El segundo parámetro es la hemoglobina. Solo en las unidades que fuesen a usarse en transfusión. Su especificación es que sea mayor o igual a 45 gramos por unidad, mientras que la cantidad de unidades es la misma que la anterior, el 1% o 4 unidades al mes, dependiendo lo que sea mayor.
El tercer parámetro es la hemólisis al término de la vigencia. Su especificación es que sea menor a 0.8% de la masa eritrocítica y su cantidad de unidades es mínimo 4 unidades al mes. El siguiente parámetro es el control bacteriológico únicamente cuando las unidades de sangre total fuesen a transfundirse sin fraccionar. Este no cuenta con alguna especificación y la cantidad de unidades es el 1% o 4 unidades al mes, de igual manera dependiendo lo que sea mayor. Eritrocitos lavados con solución salina isotónica al 0.9%. El primer parámetro a verificar es el volumen, especificación, variable según el método empleado. El segundo parámetro, observación del sobrenadante, su especificación, incoloro después del último lavado. Tercer parámetro a verificar, hematócrito final, especificación 65% a 75%. Cuarto parámetro, hemoglobina, especificación mayor o igual a 40 gramos por unidad. Quinto parámetro, hemólisis al término de la vigencia, especificación menor al 0.8% de la masa eritrocítica. Sexto parámetro, proteínas en el sobrenadante final, especificación menor a 0.5 gramos por unidad. Y séptimo parámetro, control bacteriológico al final del procesamiento. Este no cuenta con una especificación y la cantidad de unidades de todas estas ya mencionadas son todas las unidades. Plaquetas recuperadas de la sangre total, mezcla de unidades y unidades obtenidas por aféresis. Vamos a hablar de dos cosas, variables y vigencia. En las variables, como pueden ver, son las condiciones y temperatura de conservación. En el inciso A, habla sobre el sistema cerrado en agitación continua suave. Su temperatura es de 20 grados centígrados a 24 grados centígrados y su vigencia es de 5 días después de la donación, ampliamente hasta 7 días. Si se emplean sistemas de reducción bacteriana o métodos de detección de contaminación bacteriana. Inciso B. En sistemas cerrados sin agitación. Su temperatura es de 20 grados centígrados a 24 grados centígrados y su vigencia es máximo 24 horas después de la donación. Inciso C. Plaquetas lavadas, ya sean congeladas o no, en agitación continua suave. Inciso D. Plaquetas con escaso volumen de plasma. Inciso E. Plaquetas en sistemas abiertos. La temperatura es la misma, que es de 20 grados centígrados a 24 grados centígrados, y su vigencia de igual forma es la misma, máxima 6 horas a partir de la apertura del sistema o del procedimiento, y es preferible transfundirlas en el menor tiempo posible. Mezcla de plaquetas recuperadas del plasma rico en plaquetas. Vamos a ver el parámetro a verificar, la especificación y cantidad de unidades. El primer parámetro a verificar es inspección de la unidad. Su especificación, ausencia de agregados plaquetarios y cantidad de unidades son todas las unidades preparadas en el mes. El segundo parámetro a verificar, volumen por unidad. Su especificación mayor a 40 mililitros. Cantidad de unidades, todas las unidades preparadas en el mes. El tercer parámetro a verificar, contenido de plaquetas, especificación mayor a 6 por 10 a la décima por unidad. Cantidad de unidades, ya sea el 1% o 10 unidades al mes, dependiendo de lo que sea mayor. Cuarto parámetro, leucocitos residuales en unidades recuperadas de plasma rico en plaquetas. Especificación menor a 0.2% por 10 a la novena por unidad. Quinto parámetro, leucocitos residuales en unidades recuperadas de la capa leucoplaquetaria. Su especificación menor a 0.05% por 10 a la novena por unidad. Sexto parámetro, leucocitos residuales en unidades o mezclas de plaquetas tras leucodepresión por filtración. Especificación menor a 0.2% por 10 a la sexta por unidad. Y del cuarto, quinto y sexto, la cantidad de unidades es el 1% o 10 unidades, dependiendo de lo que sea mayor. El séptimo parámetro, pH al término de su vigencia. Su especificación de 6.4 a 7.4 y cantidad de unidades, el 1% o 4 unidades al mes, dependiendo de lo que sea mayor. Y octavo parámetro, control bacteriológico al final del procesamiento. No cuenta con una especificación y la cantidad de unidades es el 5% o 20 unidades al mes, dependiendo de lo que sea mayor.
Requisitos que deberán reunir el 100% de las unidades de plasma fresco probadas. Vamos a hablar sobre el parámetro a verificar, los requisitos de calidad, que son las especificaciones y frecuencia del control. El primer parámetro a verificar, inspección visual. Cuenta con dos especificaciones. La primera, integridad de la bolsa, que es sin fugas al comprimir la bolsa con un extractor de plasma antes y después de su congelamiento. Y la segunda, sin color anormal ni coágulos visibles. Frecuencia de control, todas las unidades. Segundo parámetro a verificar, el volumen. Este cuenta con tres especificaciones. La primera, igual o mayor a 200 ml obtenidos por fraccionamiento de sangre fresca, sin haber efectuado leucodepresión ni haber obtenido concentrado de plaquetas. La segunda, igual o mayor a 140 ml obtenidos por fraccionamiento de sangre fresca, después de separar plaquetas a partir de la capa leucoplaquetaria o del rico en plaquetas. Y la tercera, igual o mayor a 450 ml obtenidos por aféresis. De igual forma es en todas las unidades. El tercer parámetro a verificar son las proteínas totales. La especificación son mayor a 50 gramos por litro y la frecuencia del control son mínimo 10 unidades al mes. El cuarto parámetro a verificar es factor 8C. Cuenta con dos requisitos. El primero, que sea igual al 70% de la unidad recién extraída antes de que se congele. Y el segundo, en el caso de que el plasma haya sido sometido a un proceso de inactivación, es esperable una pérdida máxima del 15%. La frecuencia del control es cada 3 meses y mínimo 10 unidades en el primer mes de almacenamiento. El quinto parámetro, conteo en células residuales previo al congelamiento. Los requisitos de calidad o bien sus especificaciones en eritrocitos es menor al 6 por 10 a la novena por litro. En leucocitos, menor a 0.1 por 10 a la novena por litros. Y en las plaquetas, menor a 50 por 10 a la novena por litros. En las frecuencias del control es el 1% de las unidades o 4 unidades al mes, de igual forma lo que sea mayor. Vigencia y conservación de unidades de plaquetas congeladas. El tipo de unidad, plaquetas obtenidas por aféresis. Cuenta con dos tipos de temperatura para su conservación. La primera, igual o inferior a menos 150 grados centígrados, con una vigencia máxima de 24 meses a partir de la congelación, que es un total de 2 años. Y la segunda, igual o inferior a menos 80 grados centígrados, con una vigencia máxima de 12 meses a partir de la congelación. Conservación y vigencia de las unidades de plasma y crioprecipitados. La unidad. Plasma fresco, plasma desprovisto de factores lábiles de la coagulación y crioprecipitados. Cuenta con dos temperaturas de conservación. La primera es menos 25 grados centígrados o inferior y el intervalo máximo de vigencia es de 36 meses. La segunda es de menos 18 grados centígrados a menos 25 grados centígrados y su vigencia es de 3 meses. Otra unidad, plasma fresco y crioprecipitados descongelados. Su temperatura de conservación es de 2 grados centígrados a 6 grados centígrados y su vigencia es de 6 horas. Unidades y mezclas de crioprecipitado probadas. El primer parámetro a verificar es la inspección visual, que cuenta con dos especificaciones. La primera, integridad de la bolsa. Esta sin fugas al comprimir la bolsa con un extractor plasmático antes y después de su congelamiento. Y la segunda, sin color anormal ni coágulos visibles. Frecuencia del control, cada día de procesamiento a todas las unidades. El segundo parámetro, volumen, que cuenta con dos especificaciones. La primera, menor o igual a 10 mililitros por unidad y la segunda, de 30 a 40 mililitros en caso de mezclas de crioprecipitados y la frecuencia del control cada día de procesamiento a todas las unidades o mezclas. Grupos sanguíneos compatibles. Las personas que cuentan con sangre A positivo pueden donar sangre para A positivo y para AB positivo, pero pueden recibir sangre de A positivo, A negativo, O positivo y O negativo. En cambio, las personas que cuentan con sangre O negativo pueden donar para A positivo, A negativo, AB positivo y AB negativo, pero solo pueden recibir sangre de A positivo y O negativo.
Las personas que cuentan con B positivo pueden donar para B positivo y AB positivo. En cambio, pueden recibir de B positivo, B negativo, O positivo y O negativo. Las personas que cuentan con sangre B negativo pueden donar para B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo y solamente pueden recibir de B negativo y O negativo. Hay un tipo de sangre que se le conoce como receptor universal, que es la AB positivo, ya que pueden recibir sangre de todos los grupos sanguíneos, pero solamente pueden donar a AB positivo. Otro grupo de sangre, AB negativo, pueden donar para AB positivo y AB negativo, y pueden recibir de A negativo, B negativo, AB negativo y O negativo. El tipo de sangre O positivo pueden donar para A positivo, B positivo, AB positivo y O positivo. Y solamente pueden recibir de O positivo y O negativo. También hay un tipo de sangre que se le conoce como donador universal, que es el O negativo, ya que este puede donar para todos los grupos, pero solamente puede recibir de O negativo. Sabiendo esto, no podemos mezclar dos tipos de sangre, ya que como no coinciden, su sistema inmunitario verá los glóbulos rojos donados como extraños y se desarrollarán anticuerpos contra los glóbulos rojos donados que atacarán a estas células sanguíneas, y como puede provocar una reacción del sistema inmunológico, a eso se le denomina como incompatibilidad A-B-O. Transfusión de unidades y reacciones adversas a la transfusión. La indicación de transfusión será responsable del médico tratante. Esta se realizará cuando el beneficio terapéutico supere los riesgos. La identificación del receptor deberá hacerse con total atención. Identidad correcta del receptor, concordancia de los datos contenidos en la solicitud y en los de la etiqueta que se va a transfundir. De igual forma, no exceder de más de 4 horas por unidad a excepción de crioprecipitados o plaquetas. Estos deberán transfundirse los más rápidos que la vía lo permita. Antes o durante de una transfusión no deberán agregarse fármacos. Deberán mantenerse en conservación adecuada las unidades de sangre hasta su momento de transfusión. Someterse a calentamiento que no exceda más de los 38 grados centígrados llevando un control de temperatura. Las reacciones adversas. Ante síntomas o signos de una reacción transfuncional deberán interrumpir inmediatamente y este se reportará al banco, ya sea de escalofríos, fiebre, rigidez, disnea, mareos, prurito y urticaria. El destino final de las unidades de sangre. El destino final de las unidades de sangre es cuando la sangre no es utilizada y se manda a RPBI, norma 087 Semarnat SSA 1-2002, que habla sobre la protección ambiental, salud ambiental, residuos peligrosos, biológicos infecciosos, clasificación y especificaciones de manejo. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias por su atención.